con esta parafernalia ahí. Bueno, Vale. sí. ¿Sí? Vale. Ahí la parafernalia de este aquí, aquí la parafernalia del... Voy experimentando, ¿no? Ya estamos en línea. Súper. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Es interesante que haya como un círculo y también algo que está aquí en medio, que es esta parte de la tecnología, porque, bueno, hay un punto en que queremos que este espacio sea un espacio de reflexión y de diálogo y de proximidad, pero tampoco queremos como obviar esta era de la comunicación en la que, bueno, parece que los medios también es una de las vías, ¿no?, con la que entramos en vinculación. Pero sí que como quería empezar nombrando esto, que este lugar es un lugar en el que no hay ninguna verdad ni ningún discurso que tengamos una certeza de lo que vamos a experimentar aquí, que pretendemos que sea un espacio co-creado y que lo que sea que se vaya desvelando, que vaya surgiendo entre todas las personas que estamos, tanto desde este lugar como desde las redes, que aquí va a estar Adriana ocupándose de preguntitas, o si hay alguien que tiene cositas que aportar, pues ir haciendo esta fundación. Y bueno, siento que hay como una inercia que nos lleva a un movimiento y no a un lugar de pausa y de parón, que es el que permite esta reflexión y que permite que lo que sea que está pueda manifestarse, ¿no?, pueda tener una voz. Y este lugar en el que hay el encuentro y hay el contacto humano, pues nos gustaría que hubiera esta pausa, este parón, incluso como que en esta inercia de la comunicación hubieran también espacios de silencio y no palabra, ¿no? Y no respuesta también. No sé si es un poco abstracto, pero quería empezar así, como que en el fondo hay más de lo que no decir que de lo que decir. Y bueno, Vicen va a hacer la introducción. ¿A qué? ¿Al tema? Al tema Venga. que vamos a abordar. Recogiendo esto igualmente, es como la sensación de que este es un experimento vivencial y online al mismo tiempo, de creación de conciencia colectiva. O sea, que no es tanto que alguien tenga algún tipo de verdad, sino que realmente nos juntamos para explorar, para preguntarnos, para descubrir juntos algo que quizás se puede ir desvelando por el simple hecho de juntarnos en un espacio y hacernos unas preguntas. Si hacemos lugar, podemos... El círculo se va ampliando a la medida que... Podemos capacitar. La próxima vez que sepáis que empezamos a las 7 en punto y ya la gente vendrá, todo el mundo vendrá puntualísimo, ya verás. Bueno, el tema de hoy, hemos lanzado una pregunta ahí también en las redes que ha anticipado un poquito la historia que hoy queremos plantearos. ¿Qué pasa con dos fenómenos que hacemos los seres humanos en este mundo, en esta época, y llevamos un tiempo haciendo lo que es? Y es, por un lado, autorrechazar, o sea, rechazar una parte de nosotros que es natural, y por otro lado, perseguir un ideal, como una especie de salvación o de concepto o de imagen que tenemos de cómo debería ser la vida, de cómo deberíamos ser nosotros, de cómo debería ser el otro, nuestros vínculos y en general. Es decir, este doble movimiento, ¿no? Por un lado, la negación, el rechazo de algo de nosotros y también de esa manera del otro y del mundo y de la vida. Y por otro lado,
esta búsqueda de un ideal? Esta es la pregunta, es decir, ¿cuál sería el efecto que produce esto que hacemos? Porque si lo primero sería reconocer si realmente hacemos esto o no, nuestra sensación es que esto lo tenemos tan interiorizado que ni nos enteramos. Es decir, y entonces ya la pregunta contiene un punto de una exploración de posibles respuestas. Es decir, ¿ocurre esto? O sea, ¿hay algo de nosotros que es negado? ¿Hay algo de nosotros natural que es rechazado? Y por contra, al mismo tiempo que hacemos esto, estamos persiguiendo un modelo de cómo debería ser yo, de cómo debería ser la vida, cómo deberían ser los vínculos. ¿Y qué produce esto? Antes de explorar esta pregunta, posibles respuestas que surjan de aquí, también como lanzaros la pregunta, si sentís que esta pregunta es pertinente, si corresponde a algo que nos pasa en esta época a los seres humanos, o se nos ha ido la olla, o qué. El círculo está abierto, la palabra es vuestra, es un espacio esto para co-crear una conciencia colectiva o una pregunta colectiva, si sentís de compartir alguna cosa. A mí me gustó el punto y no sé si es de doble dirección de entender. Si claramente me pasa y me veo súper en un espejo. Cuando comentas esto, digo, vale, hoy por esto pensé esto. Ahora me suena. Y me parece como más bien el tema que vivo una dualidad, donde siempre hay un arriba abajo y creo que son los dos fenómenos, el techo y el suelo. La parte que no me gusta y quiero rechazar y la parte hacia donde estoy aspirando. Entonces cuando ya consigo un poco, de vez en cuando lo consigues salir de este fenómeno de dualidad, dice, lo estoy haciendo muy bien. Lo podría hacer mejor, evolucionando, sí, lo podría hacer. Pero aún así lo estoy haciendo bien. El simple hecho de decir, lo estoy haciendo bien, ya es como la evolución de lo que estaba haciendo. Y los ideales, claro, sí son bonitos, sí están, pero a lo mejor personalmente siento más que aspiro que imito. ¿Sí me explico? Voy más aspirando a un tipo de ideal desde un punto de vista solamente. Si juego al fútbol, Maradona es mi ideal. Si salgo de fiesta, no es mi ideal. Para entendernos. Y entonces por ahí trato de analizarlo siempre desde un punto de vista holístico. Aprovecho de la dualidad. Así lo llevo un poco. Si podemos tomar ejemplos también, ¿no? Es decir, porque este planteamiento puede tener como muchos matices. Que a lo mejor es más sencillo que abordemos algo muy simple de los ideales a los que nos referimos. Por ejemplo, decíamos en el texto introductorio, el mundo de Walt Disney, ¿no? Nos ha planteado unos ideales infantiles que probablemente todos nosotros lo tengamos superado, ¿no? Pero que nos puede mostrar el cómo funcionamos socialmente. Ahora después, si hemos evolucionado o hemos emprendido algún camino espiritual, terapéutico, hay conciencia social o alguna cosa que pueda parecer que realmente, y en algunos casos hay como una transformación de esos ideales más ingenuos, ¿no? Que se plantean para la sociedad en su conjunto, entonces aparecen ideales más sutiles, más refinados, ¿no? que ahí se nos pueden colar a todos, ¿no? Y entonces también es pescarnos. Y no tanto porque el ideal sea bueno o malo, tener ideales o tener aspiraciones, sino la cuestión es, a los ideales que nos referimos es sobre todo a construir un mundo, una vida o un yo que no parte del reconocimiento, del sentir, del abrazar lo que soy, sino que realmente parte de modelos que en un primer momento pueden ser externos, nos lo dice Walt Disney, o nos lo dice algún maestro espiritual o algún gran referente, ¿no?
Y entonces ahí, wow, ¿no? Entonces busco convertirme en esto, que a lo mejor no es lo que vive este referente, sino realmente es la imagen social que se comparte y que me llega a mí de decir, no, yo quiero construirme como ser humano, como persona que tiene estas cualidades, que tiene etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando hago eso? ¿Dónde quedo yo? ¿No? Cuando me voy construyendo en una forma de vestir, en una forma de actuar, en dónde pongo la energía de todos los días hacia, ¿no? En construir qué, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor esta parte del ideal social se puede clarificar un poco más y después podemos entrar en esa parte que rechazamos también, que quizá como está más escondida no está tan clara a lo mejor, ¿no? Es que, entroncando lo que dices tú con lo que decía él, el aspirar se puede, bueno, se podría incluso decir, bueno, no sé pues si tengo que aspirar a nada, pero lo que es más peligroso es el imitar. Porque tú puedes aspirar de alguna manera, pero yo creo que lo que te limita más es imitar a alguien, ¿no? Ves un modelo de alguien y dices, ostras, voy a seguir a este, ¿no? Entonces, claro, sigues un tipo de vida que no es la tuya, ¿no? Entonces, o sea, para mí ese punto de imitación es quizá lo que te limita más, ¿no? Nos desconecta más de lo que somos nosotros mismos. Sí, es lo que te desconecta más, el imitar a otro, el seguir la vida de otro más que tu vida, ¿no? Y esto pasa mucho con los ideales espirituales. O sea, normalmente la mayoría de ideales espirituales imitas al maestro, ¿no? Cuando realmente tú eres tu propio maestro, ¿no? O deberías en tu camino seguir algo que te haga tu propio maestro. Entonces cuando imitas al otro, al cabo de un tiempo llega un momento que... Luego lo crucificas. Primero lo dices. Por ejemplo, sí. Pero también puede ser tomada, pregunto, la imitación como una inspiración, Sí, es decir, como un impulso, ¿no? Claro. Y más alguien, ¿no? Una persona de carne y hueso que ya no es un Walt Disney, ¿no? Sino que es una persona que me inspira por una admiración, es una fina línea, ¿eh? Pero en esa admiración, pues saco eso que está en mí, que tú me reflejas de alguna manera, entonces yo voy hacia ahí. Que eso puede ser un movimiento, una manera de caminar, una manera de bailar, y no necesariamente tengo que convertirme en un producto igual que tú, pero sí como eso que tú me evocas, lo despliego también, y ya está, y voy a lo siguiente, ¿no? Y voy a otra cosa. Totalmente de acuerdo, es que la imitación no tiene nada que ver con la inspiración, es copiar un modelo de otro sin reflexionar mucho, porque el cuestionamiento es que muchas veces imitamos sin darnos cuenta, ¿no? Pero claro, evidentemente estamos llenos de inspiración en todo, en la naturaleza, en los maestros, en los libros. Sin inspiración no sé si habría la vida que conocemos, creo que no. Son matices a veces, ¿no? Entre lo que inspira, lo que es respiración y realmente es como un movimiento, ¿no? Que te evoca y lo sueltas, ¿no? Como una inspiración, como una musa, ¿no? Como una inspiración en el arte, ¿no? Y otra cosa que se queda como objeto, porque además esta cosa que se queda como objeto no es aquello auténtico, porque aquello auténtico también está de alguna manera no mostrando toda una parte y mostrándose como imagen en realidad, imagen que ya es un objeto que se convierte en algo a alcanzar. De todas formas, siento que si solo nos quedamos en el mundo del ideal, ahí podrían haber, solamente tocaríamos decir, bueno, explorar ideales, pero la sensación es que los ideales que exploramos no son cualquier ideales, y son ideales que surgen directamente, por eso planteamos los dos temas al mismo tiempo, rechazo, ideal, del rechazo. Es decir, yo rechazo toda una parte de mí, nosotros como humanidad rechazamos, hemos escondido, hemos guardado en el baúl de los recuerdos todos unos aspectos de lo humano que somos, y a partir de ahí, la sensación, la hipótesis que os lanzamos es, y a partir de ahí surge como, en efecto espejo, un ideal construido de todo aquello que hemos negado. Esto lo podemos ver, antes que nada, históricamente lo vemos en la religión, el mundo del diablo, ¿no? El mundo de lo negado, genera como un ideal de virtud, ¿no? El ideal, por ejemplo, de purificación ¿sí? Viene mucho de lo que huyo. ¿De qué huyo? De la impermanencia, de la muerte,
de aquello que se transforma, de aquello que a veces es bello y luego es feo, ¿no? Todo esto se provoca una sensación que, y entonces desde ahí se construye un ideal espiritual, un ideal religioso, y que luego esto se convierte en un ideal de persona, construye un ideal de hombre, un ideal de mujer, un ideal espiritual o un ideal de padre de familia, de madre, de príncipe azul, de lo que sea, de alguna manera. Pero esto surge mucho como del efecto espejo de lo que es rechazo. Entonces será interesante también si indagamos qué rechazamos de nosotros socialmente, ya no solamente yo cómo lo hago, ¿no? Sino socialmente de dónde venimos y después ver cómo se nos cuela también a los que estamos en ello, ¿no? Como fijándonos en estos mecanismos, ¿no? Que quizá puedan ser sencillos si los comprendemos en general y después ir más fino en lo que se nos cuela a nosotros, ¿no? ¿Qué rechazamos socialmente de lo humano? ¿Qué es lo que hemos proscrito? ¿Qué es lo que hemos situado en la esfera del, ya que mencionamos la religión, del diablo o del pecado? O sea, yo siento que hay un rechazo que es sí, como el fundamental, no sé si estaréis de acuerdo, que es la muerte, ¿no? Como rechazo, así el rechazo es un rechazo hacia la muerte, entonces es como unos seres humanos no muertos que tampoco viven ni mueren, ¿no? Es un punto como ese rechazo que exige vivir una vida que no tiene un final, ¿no? Como que no termina, ni tampoco empieza porque no termina. ¿Resuena esto? ¿Os mueve algo ahí? Es como muy profundo, ¿no? Yo con esto ya me quedaría en esta pastilla de la vida eterna. Felicidad, un concepto, por ejemplo, que puede ser de esta negación de la muerte, un concepto de felicidad, ¿no? De repente, ¿eres feliz? ¿Conquistamos la felicidad? Esto es como toda una búsqueda, ¿no? De la felicidad. ¿Y de qué es este estado? Un estado de no muerte, un estado que no se transforma, un estado que no es ahora alegría y luego tristeza, sino que es felicidad. Pam, pam. Comieron perdices y fueron felices, ya está. Hemos llegado al final de la historia, lo conseguimos, hemos llegado al ideal. Ese es el final, ese es el fin, no la vida que tiene todos sus matices. Claro, conjuntamente con la muerte iría no solo a la muerte final, sino a las pequeñas muertes cotidianas también, ¿no? Es como que podría ser como una parte de muerte, pues una sensación de dificultad, de sombra, de crisis, ¿no? Eso podrían ser como muertes cotidianas. Entonces podríamos decir que vivimos de alguna manera pues negando como estas sensaciones inadecuadas. El dolor podría ser una parte también que podemos rechazar, ¿no? El pasarlo mal. Negado en el sentido de como algo que de pronto se plantea ahí como wow, esto no lo quiero, ¿no? No quiero suspender un examen, no quiero que me duela la barriga, no quiero ciertas cosas, pero que bueno, que de alguna manera parece que así es como aprendemos, ¿no? Y vamos a una madurez. Entonces es como si en esta negación estuviéramos negando el vivir y negar el aprendizaje que es vivir. Entonces nos queremos como aposentar en esta vida de perdices, de que todo sea cómodo, ¿no? Todo confortable, cómodo, que no nos falte de nada, que todo nos salga siempre bien, que siempre aprobemos los exámenes, que siempre nos encontremos en salud, una salud, no sé, ¿no? Como un cuerpo anestesiado incluso, ¿no? Porque que no se exprese, que no hable. Entonces, bueno, esto genera mucha tensión, porque no sé si vosotros creéis que eso realmente es posible. ¿Creéis que es posible una vida completamente cómoda, sin ningún tipo de sensaciones, no sé cómo llamarlas,
Sí, mucho de eso, ¿no? El sentir desagradable, ¿no? El sentir negativo que hay. Sí. Hay comentarios en las redes. Sí, un par muy interesantes. Jenny nos hace un apunte que nos comenta que habitualmente también lo que rechazamos es el caos y lo imperfecto. Ahí está. Y Mar nos pregunta si el rechazo, con el rechazo podemos caer en una depresión. Claro, yo sí que siento como que... ¿Qué sería la depresión, no? ¿Qué creéis que es la depresión? Yo lo siento como el rechazo absoluto de lo humano y como esa frustración llevada al extremo por no querer aceptar esas partes de lo humano que quizás son un poquito las que llamaba Jenny como más imperfectas, como esa sensación de caos. Pero fíjate cómo las llamamos, imperfectas. Exacto. O sea, es lo contrario del ideal. Justamente, ¿no? El ideal surge de aquello imperfecto. Aquello imperfecto es aquello que muere, que se transforma, que siente y que no es placentero, que puede ser doloroso, que puede ser triste, o que puede ser, ¿no? Entonces, a todo eso le ponemos lo imperfecto, ¿no? Y de ahí generamos, pum, hacia el otro lado, como el ideal. Y vamos queriendo construir lo perfecto, que es la felicidad, ¿no? Que es el mundo de Walt Disney o el más sutil que nos hayamos fabricado gracias a conciencias varias, etc., ¿no? Porque si la conciencia nos sirve de inspiración, la conciencia nos sirve como de vector de movimiento hacia la creatividad, es una cosa. Pero si queremos conquistar objetos allá afuera, ¿no? Siempre habrá frustración, porque nunca lo alcanzaremos, porque la vida tiene esa polaridad. De repente estaremos alegres y luego estaremos tristes y luego estaremos alegres. ¿Sí? Y todas estas polaridades forman parte de la vida, pero si rechazamos una cosa absoluto y solo queremos estar alegre, al final caemos en depresión. Sí, yo siento que es como que se genera mucha tensión, ¿no? Y por eso hablamos también en uno de los apuntes que decíamos de mucho cansancio, mucho agotamiento. Es como que el estar siempre rechazando todo eso que es, porque está, genera pues una sociedad cansada, una sociedad que tiende pues claro a deprimirse, como a ese extremo, ¿no? de negación de sí mismo. Entonces diríamos como que la vida es esta dinámica y lo vemos, ¿no? Como en una sociedad que los ideales, y lo podemos llamar como la belleza, lo estético, es eso pulido, es eso brillante, es eso que incluso está situado como muy cerca de la cámara, ¿no? Como en primeros planos, como los selfies, ¿no? Que son muy cerquita, en el que el mundo está como velado, no se ve el paisaje, se ve mucho como algo muy, muy, muy cerca, ¿no? de la persona y ahora incluso tienes filtros que te quitan como que pareces como una especie de, no sé, de ser extraterrestre, ¿no? Que te quitan las arrugas. Yo me asusto a veces que me he ido a hacer una foto con el móvil y directamente ya tiene un filtro en el que es una cara completamente, no sé si todos los móviles lo tienen, ¿no? Estéril, ¿no? Como que no tiene expresión, no tiene tiene vida. Expresión, claro, entonces es como que pierde ese matiz de la sombra, que podría ser pues esa arruga, ese paso del tiempo, ¿no? Es como un estado de no tiempo que está como una especie de limbo, ¿no? Como que no tiene ni pasado ni futuro, es como un lugar sin tiempo, que se queda ahí fijado, ¿no? Como anestesiado también. Y que no tiene referentes, por lo tanto tampoco tiene como una memoria y un aprendizaje. La memoria se queda fijada porque ha pasado todo un tiempo, tiene como esta cadencia orgánica de una temporalidad, del proceso, de vivir el proceso de las cosas. Es como que ya ni siquiera siento que vivamos un tiempo lineal, sino que es un tiempo atomizado, ¿no? De puntos, no tienen casi ni una continuidad. Son instantes que ni tan solo son vividos como instantes de presencia y de sentido, sino que son como está ahí, ¿no? Como una sensación de que está, ¿no? Como el día de la marmota, ¿no? Como que vamos viviendo sin realmente profundizar bien en lo que está pasando, en el detalle.
Cuando habláis del rechazo a mí me suena todo el rato a la famosa sombra de Jung, ¿no? Entonces, pues bueno, es un clásico eso ya en las doctrinas o en las polémicas, etc. Pero yo me veo muy clarificador el pensar que vivimos en la inconsciencia, que no sabemos, que somos ignorantes y que lo ignoramos casi todo. Y entonces es muy difícil que sepamos para dónde tenemos que caminar, para qué ideales, si es que hay ideales, son los que tenemos que seguir. Entonces, mientras no clarifiquemos un poco preguntas o temas muy básicos y primigenios, lo demás ya llegará. Entonces tenemos que poquito a poco, como con dolor o con esfuerzo, no sé cómo cada uno lo sienta, intentar salir de esa inconsciencia que tenemos desde el momento, si no cero, que aparecemos aquí, pues muy poquito después, ¿no? Que el bebé empieza ya a captar todas las creencias y programas que nos van, como un ordenador, nos van llegando, ¿no? Actualizaciones. Bueno, es un poco por aportar mi visión. Como uno de esos elementos de la conciencia a la que apunta sería reconocer, ¿no?, cómo esta parte que rechazo de mí me separa de mí, y esta parte que violento, queriendo construirme con otra cosa, también me vuelve a separar de mí. Como una fuerza que me lleva para arriba y otra que me lleva para abajo, y donde yo quedo en la inconsciencia, en este sentido, de que no me conozco, porque no reconozco de mí esta sombra que decías, esto de rechazo, y tampoco me reconozco con toda esa complejidad porque estoy todo el rato intentando poner la energía en construirme como otro modelo, ¿no? Entonces, esta escisión para arriba y para abajo es lo que podemos decir, en algunos casos pueden darse fenómenos como la depresión, como dices, pero de lo común, ansiedad o... Sí, pero neurosis y desde la psicología y acorazamiento desde la bioenergética y desde Reich, ¿no?, sería como el nombre de esta escisión, de este diálogo, de este conflicto interno entre dos partes de mí que no son reales partes de mí, sino que son fragmentos de mí, que luchan entre sí en esta neurosis, ¿no?, que luchan entre sí entre quién soy, ¿no? Entonces, para que realmente la conciencia pueda apuntar, inspirar hacia algún lado que sea auténtico, sin idealizar esto auténtico, porque cada palabra puede convertirse en un nuevo Dios, ¿no? Pero digamos, para que se pueda sumar, por lo menos tenemos que, la sensación es reconocer aquella parte de nosotros que rechazamos. Hablas de muerte y de este sentir de lo desagradable, pero se ha rechazado mucho históricamente todo lo que tiene que ver, como apuntamos en otras charlas, con la sexualidad, con la sensualidad, con la sensibilidad, con el cuerpo, digamos, todo lo que, bueno, grandes aspectos de lo que somos ha sido negado en beneficio de lo otro, que tiene más que ver con ese ideal, que es como un modelo de virtud, de purificación, de conciencia, Yo es que no, si no tienes conciencia de quién eres, es difícil que rechaces lo que eres. Yo creo que la sombra es una consecuencia de la ignorancia y de acomodarte a ir guardando temas incómodos, pero realmente no origina la inconsciencia, la sombra. Yo personalmente la veo al revés, que es la inconsciencia la que genera esa sombra de temas incómodos, porque desde pequeñitos ha habido temas que eran intocables, tabúes, y que, bueno, como en las familias hay temas que no se tocan,
Pues, nosotros personalmente también tenemos temas que no se tocan socialmente en grupos más grandes también, ¿no? Ahora afortunadamente se están tocando muchísimos más temas, ¿no? Se puede hablar de la muerte, del suicidio muy poco, pero del sexo ya hablamos bastante, cada vez van quedando menos. Entonces, pero yo voy al origen, es mi punto de vista que ese rechazo es, yo lo veo secundario, hay que ir más a la esencia de quién eres, qué hacemos aquí y para qué estamos. Mientras no tengamos nuestras respuestas, cada uno tendrá las suyas, pues aunque probablemente sean muy universales, lo otro será secundario, lo otro será, yo lo veo un poco como la letra pequeña bueno, del camino que te vas llenando de polvo y que de vez en cuando hay que pegarte una ducha en el río, ¿no? Aunque sea con agua fría. Bueno, no quiero acaparar más. Es muy interesante lo que traes. Siento que justamente como el ir a esas preguntas, un poquito lo que decía al principio, ¿no? Como que necesariamente te llevan a un espacio de pausa, de pararte para, ¿no? Como ir a esa pregunta nuclear, ¿no? Como una pregunta muy esencial. Claro, yo me pregunto, en un mundo en el que hay un hiperrendimiento, una rapidez, ¿no? Como una productividad muy rápida, en el que todo el tiempo ya llegamos tarde a lo que teníamos, ¿en qué momento yo me paro a preguntarme esto, ¿no? Porque si constantemente tengo que ser mejor, porque ahora somos libres, ¿no? Tenemos, bueno, me refiero como que hay una pseudo libertad, una sensación de sentir como que yo soy dueño de mí mismo, de mí misma, y yo soy la que tiene las riendas para generar ese proyecto con marca personal, y, ¿no? Como es un poquito de una sociedad del disciplinamiento en el que ibas obedeciendo a una sociedad en el que ahora tú eres tu propio otro, tu propio dueño, ¿no? El amo y el esclavo están juntos en ti. Es como... Entonces, te requiere mucha rapidez y siempre tener que ir como a esos ideales, a una mejor versión de ti, porque claro, tienes que ser el super último que ha hecho la cosa más novedosa, más buena, más... Y eso, claro, es como también mucha rapidez, implica pues estar buscando siempre como afuera, ¿no? Estos ideales o estas... Para poder ir pues eso, a algo distinto, a algo diferente, a algo innovador, a algo... Y esa pregunta como esencial y nuclear, ¿en qué momento resuena, ¿no? ¿En qué momento llega? Normalmente llega cuando, no sé, cuando algo hace, ¡pah!, ¿no? Saltan los plomos y dices, vale, un momento. La pausa. me voy a parar aquí porque... O sea, cuando estás mal, cuando te sientes mal, cuando saltan los plomos entiendes cuando estás mal. En mi caso ha sido así. En mi caso también, creo de todo. Es que yo lo veo desde un punto de vista cuando hablamos de... Justo me estaba rizando, no sé si le está pasando a ustedes también, de bloquear la respiración, de enderezarse el cuerpo, de tener algunos músculos que están de repente súper engarrotados y dices, ¿por qué? Si simplemente estoy sentado a escuchar. Sí, no sé si le está pasando por aquí. Y la idea es justamente esto, que a veces me posiciono yo en un yo que es muy mental y deja de ser todo lo orgánico y corporal que es. Y claramente la parte social es la parte sexual, es la parte de expresión corporal y de independencia económica, yo creo también. Que son como unas energías más grandes, ¿no? Independencia económica quiere decir libertad de hacer las cosas que te gusten, por supuesto, no es de traer un Ferrari. Y entonces tener una libertad de tiempo, de autogestión, es decir, hoy quiero ir a la playa y voy. Y una expresión corporal de poder abrazar libremente a una persona que te sonríe por la calle para decirte una tontería, no tiene que llegar a ser la parte sexual. Y ya entrando en estos dos grandes complejos, yo me siento que esos discursos ya lo puedo llevar un poquito mejor. Decirte, yo tengo esta exigencia o esta limitación o esta otra, pero sí abrazando cada uno de mis órganos. Y no estando solamente allí en el gobernador supremo,
ahí arriba del todo. Nada, eso, lo tenía aquí. Y creo que la parte allí de la depresión, si te puede venir depresión, cuando estás rechazando todo el rato, sí, mi padre es un ejemplo, sí, pero son 10 años de proceso donde antes de la depresión hay ansiedad, hay una falta de respiración consciente, creo una sangre, ¿no? Una sangre que se va acidificando y luego lleva a la depresión. O sea, que siempre es el cuerpo, quiero decir, que está ahí tocando la puerta y dice a la mente, ¿dónde vas? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer más que simplemente buscar armonía en todo tu metabolismo celular? Que simplemente ser una boa en el mar con ritmo, con armonía. Como simplemente bailar. Y por eso que nos gusta bailar, básicamente. Es muy bonito lo que traes porque justo ayer le comentaba a Vicen que fui a ver una obra de teatro, que si me está viendo Nati por aquí, ella me invitó. Fue una obra de teatro que trataba temas así y generaba una sensación corporal. Bueno, yo después tenía náuseas y bueno, yo pensaba, ostras, es necesario, ¿no? Pero bueno, hay veces que se abordan cosas y temáticas que ya tienen como una energía que afecta a un cuerpo y genera, ¿no? Como toda una serie de reacciones. Y esto que estamos hablando es bonito también que nos pase esto, porque al menos también por nosotros de donde venimos sí que sentimos que volver a estar en el cuerpo y ser conscientes de ese cuerpo que se me pone de una determinada manera, que genera toda una serie de reacciones químicas, hormonales y después pues también corporales, ¿no? Contracturas, pues es como para nuestra experiencia como una vía de vuelta a casa, como de realmente poder recuperar esa pausa y esa pregunta desde un cuerpo también abierto y disponible, porque por nuestra experiencia también, o nuestra vivencia personal, hay con determinados cuerpos que no se puede llegar a tener determinadas comprensiones, ¿no? Sí que pueden ser pensamientos, pero comprensiones reales sí que van asociados. Y no digo que siempre sea exactamente, pero sí. O sea, un cuerpo muy tenso, agarrotado, cerrado, difícilmente podrá haber una vida con una amplitud, ¿no? Y es algo que es muy sencillo y que yo no sé si va por ahí o no, pero al menos por nuestra experiencia parece ser que por ahí hay como una madriguera, ¿no? Sí, la sensación de regresar, ¿no? A una conciencia de cuerpo, o un cuerpo que se hace consciente de la vida directamente, es como que se reconectara a algo que en algún momento de la historia personal, pero también social, se fue desconectando. Y en la parte de abajo quedó el cuerpo, quedó la sensibilidad, quedó el sexo, quedó la sombra y el rechazo, que lo agruparíamos aquí, hay matices, yo siento, pero quedó toda esa parte ensombrecida que seguramente porque no la hemos integrado en la luz y en la comprensión, ¿no? Y del otro lado, en ese ideal, se separó del cuerpo como una conciencia que busca a sí mismo en un objeto que está al servicio de esa conciencia y también se escinde de alguna manera. El cuerpo-mente de alguna manera, el cuerpo por un lado y la mente por otro, el cuerpo más objeto, vamos, sígueme, y la mente más dictadora, digamos, ¿no? y separada, también de alguna manera es uno de los efectos que nosotros decimos que ha producido, ya no solamente que me produce, que ha producido socialmente el negar, el rechazar, el poner en la sombra toda una parte de nosotros y el construir una vida y un mundo desde aquí. O sea, es que realmente los efectos, es bonito la pregunta que poníamos en Facebook y se hablaba todo de efectos que estamos de acuerdo, que es el sufrimiento, también se nombraba la proyección, ¿no? De toda esta escisión interna, ¿no? De todo este mundo interno tan centrado en el yo, de alguna manera también me la paso viendo en el otro
esto, ¿no? Toda esta decisión interna la proyecto al otro, pero realmente no solamente hemos construido toda esta neurosis, este acorazamiento, sino el mundo que vivimos viene realmente de negar una parte de nosotros, de negar una parte del humano y construir una especie de mundo de fantasía, ¿no? Y respecto a lo que decía él, lo que decía Alba, él decía que la pregunta importante era quién soy, y que si no sabemos quién somos no podemos ver la sombra. El problema es que muchas veces el quién somos está teñido de sombra y de velo, y que sería esa distinción que tú decías. Entonces empiezas a querer saber quién eres cuando hay cantidad de matices extraños que se están como envolviendo a esa indagación de quién soy, ¿no? Porque no es una indagación mental, porque si no se convierte en otra escisión, un nuevo ideal que está allí y que eso nunca podrá verlo de abajo. Entonces el mundo espiritual está lleno de estos ejemplos, ¿no? O sea, quién soy es lo primero. Evidentemente nosotros nacemos con una ignorancia original y hemos de recuperar el conocimiento, pero ¿cómo se hace esto, no? Entonces, si lo hacemos solo pensando o cuando esta contemplación es mental y no se integra en el cuerpo, es imposible que llegue a un fin real de autoconocimiento, ¿no? Yo creo que si le dedicamos un poco de espacio a la sabiduría milenaria, hay muchas respuestas. Otra cosa es lo que luego nos han ido vendiendo como respuesta, pero si vamos más a los orígenes, hay respuestas, yo diría que bastante interesantes y clarificadoras. Si desde pequeñitos, en vez de añadir, nos respetaran lo que somos y lo que traemos, pues yo creo que estaríamos un poquito mejor. Pero quería un poco añadir a lo que decía Alba, de en qué momento nos hacemos esta pregunta. Yo creo que como estamos en una sociedad, pues se dice que neurótica, y supongo que lo es, para eso están los expertos, yo creo que de vez en cuando la vida, cada uno con su concepto, como quiera interpretarlo, nos da avisos mediante una enfermedad, mediante un accidente, mediante una pérdida, que pueda ser que te quedes sin trabajo, que te quedes arruinado, de muchas maneras, ¿no? Entonces, si somos conscientes de saber interpretar ese mensaje, pues probablemente no nos lo tengan que repetir el mensaje de una manera reiterativa o más fuerte, ¿no? Pero es una visión personal. Es como todo. Cada uno tiene que encontrar su camino, pero parece ser que para qué hay tanto sufrimiento, para qué hay tanta enfermedad, todos enfermamos. Algún provecho tiene que tener, algún provecho positivo me refiero, ¿no? Aparte de la incomodidad o la tragedia de la enfermedad, ¿no? Yo creo que si no, esto es un poco... la obra de teatro es un poco maquiavélica, ¿no? Los demás que estáis, las demás que estáis calladas en la sala, ¿queréis compartir alguna cosita más? Sumar ahí. Bueno, a mí, lo que ha dicho Alba, hay una frase que me ha llegado, que es como que antes estábamos como en la sociedad del obedecimiento, ¿no? Obedecer, 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 ¿no? Y que ahora como dentro nuestro tenemos el mismo amo y el mismo criado, ¿no? Dentro de mí es como, me he quedado bien esa frase, me digo, ostras. Bueno, y cuando hablamos de ese rechazo, ¿no? Pues vemos si existe esta dualidad interna, pues cómo se miran a sí mismas esas dos partes, cómo se integran, cómo se ven. Bueno, esa es una exploración. Esta parte de la dualidad yo creo que esa es la clave de todo, o sea, entender de dónde viene. Justo cuando dijiste la parte de quién soy, dije, ostras, nos estamos preguntando algo
millones de personas, millones de años se lo han preguntado y han escrito libros y canciones y todavía estamos aquí, ¿no? Todavía con la tecnología, y es que es fuerte, ¿no? Y le hemos leído, creo, todos en libros, o sea, desde la Biblia, es imagen, semejanza de Dios, y todavía no nos entra. Yo creo que si nos miramos ahí con un microscopio y entendemos quién soy, vas a un vacío, ¿no? Vas a un infinito hacia adentro. Entonces, desde la parte filosófica, metafísica, física, concreta, clínica, de ningún lado lo quieres aceptar. De que eres una nada. Con el magnetismo, quizás, ¿no? Entonces, por allí la parte dualista, ¿no? Que a lo mejor tenemos a este magnetismo que tenemos todos los átomos unidos entre sí, así con un magnetismo universal. Y algunas personas caen bien y otras mal, porque simplemente a nivel magnético nos rechazamos más o menos. Quizás puede quedar allí porque somos una energía magnética que atrae o rechaza según leyes que desconozco absolutamente. Pero, porque al final esta parte dualista la tenemos todos, o sea, aceptar el lado de hombre y mujer, de lo que vengo de papá y mamá, es obvio. Aceptar que tengo una derecha e izquierda, aceptar que hay una arriba abajo, una fuerza de gravedad por arriba que me tira una por abajo. O sea, Sí, pero quizá existe. habría un matiz que esta polaridad de la vida, en la medida que se mantiene junta, ¿no? Es decir, está viva y en movimiento, pero en la medida que se escinde mucho, se distancia mucho el contacto entre un aspecto y otro de este movimiento, entonces hay algo que se queda quieto. Y ahí podríamos usar la palabra dual para expresar esta separación, y en cambio polaridad para expresar este magnetismo de la vida que triste y alegre está ahí, ¿no? Es lo mismo que somos, pero explorando un extremo que separa estos dos polos, rigidizándolo, ¿no? Dejándolo quieto ahí como un ideal, quieto ahí como un rechazo, cuando en realidad son los aspectos de esta dinámica. Es una forma de poner el matiz, ¿no? De decir, bueno, aquí no dualidad. La maravillosa diferencia entre dualidad y polaridad, me ha encantado. Es complementaria. Claro, en una estaría el movimiento de la vida, Sí. y en cambio en la dualidad esto lo he separado en el mundo de los cielos y en el mundo de los infiernos. En mí o en el mundo, lo que sea, ¿no? Y los he hecho antagonistas, Los he hecho ahí, opuestos. y siempre ahí, porque he olvidado lo que nos apuntaba Alba, de lo que aprendo del polo que no está de moda, ¿no? Lo que aprendo en la tristeza, lo que aprendo al explorar la sombra, lo que aprendo en el dolor o en la muerte o en la enfermedad, ¿no? Y lo que nutre, lo que enseña, lo que transforma la crisis, ¿no? Lo que aporta ese lado, el lado oscuro, lo que aporta el lado oscuro, ¿no? Sí, eso se podría ver también en ese yo y no yo, ¿no? Como en esa parte de... Como que a veces en esa búsqueda de quién soy puede haber como un acto muy contractivo y llevar a un punto narcisista, ¿no? De no ver al otro, y a lo mejor el descubrimiento de eso que soy a lo mejor está simplemente mirando fuera, y en ese otro veo que estoy yo, ¿no? En esa otra edad, como no es hacia adentro sino que es hacia afuera, e incluso como en ese vacío pues es como una desintegración, un no ser nada porque lo soy todo con el otro, ¿no? Esto a veces es como muy abstracto, pero cuando uno se enamora a veces hay esa sensación de disolución, ¿no? Como de estar atrapado en esa belleza de eso otro, y que ahí soy más yo que nunca, ¿no? Entre comillas, cuando no soy nada. Pero a condición de que pueda ver al otro y que no sea pura proyección de esta contradicción interna, que es lo que nos pasa muchas veces, a condición que realmente vea al otro. Y esta distorsión de la... y no me enamore de mí mismo, ¿no? Y no vea solamente una especie de paja mental interna, ¿no? Y que el otro simplemente me devuelve a mí, que puede ser un momento interesante de la conciencia, ¿no? De repente ver en el otro pues reflejos de mí, pero cuando me doy cuenta que son reflejos de mí,
a lo mejor puedo integrar esta dualidad en una polaridad unitaria que quizá no se pregunte quién soy, porque esto al final, como pasatiempo, como el fútbol, a mí me encanta el fútbol también, pero no deja de ser un pasatiempo, ¿no? Pero en cambio, quizá la conciencia de lo concreto, de lo muy sencillo y que me pueda dar una perspectiva diferente de la vida, y siento que aquí apuntamos un poquito a esto, ¿no? Y ver cosas que nos pasan todos los días, que forzamos, ¿no? Y forzamos la máquina, ¿no? Y estamos cansados y agotados, no sé qué, pero es porque perseguimos una zanahoria, ¿no? Y no estamos viendo pues una necesidad del cuerpo escuchándonos, ¿no? Es que esto nos pasa todos los días, ¿no? Y yo, para no dejar en la sombra a otros seres que andan por ahí, os vuelvo a dar la palabra por si sois tímidas o qué, pero... y ya hay... Es que tú estás en la luz. La vamos a Los girar. dos estáis en la luz. Ya, solamente hacemos un pedido, y es que si un día viene alguien con la capacidad de coger planos para todo y complementar el equipo técnico, la idea es que se pueda hacer, ¿eh? Simplemente, de momento no... Tenemos a Diana, que es la única del equipo ahí que está ahí. Hay noticias de las redes. Sí, tenemos un apunte súper interesante que me parece que va bastante para... que nos dirige un poquito hacia el capitalismo, más dirigido hacia las emociones. Emmanuel nos comenta, es como un comentario: yo genero mi imagen consumible en mayúsculas, tú compras y me muestras tu mejor imagen consumible, personajes creados como una suma de etiquetas sociales con las que acordamos identificarnos para ser y ser aceptados. Objetos. Esto lo estábamos hablando con algo antes de, bueno, que es el nuevo matiz de la alienación que apuntaba Marx, que en la época de Marx él constató toda esta me hago otro en el proceso del trabajo y en el producto, ¿no? Ahora también nos hacemos otro en la construcción de ese modelo de persona. Y esa construcción es realmente me hago otro, no como otro sujeto, es un sujeto que se hace un objeto, porque este objeto, como apunta Manuel, al final es un objeto mercancía, es decir, algo de valor en el mercado de trabajo, en el mercado del sexo, en el mercado del amor, en el mercado de la vida, pero la vida convertida en algo mercantilizado, en el ocio, en lo que sea, ¿no? Ser atractivo, tener un buen CV, un buen currículum en los distintos ámbitos de éxito de la vida, de éxito en términos mercantiles. Porque ¿dónde queda el humano ahí? Queda escondido, no es lo que muestro, no es lo que tiene valor, es como una campaña de publicidad permanente de la construcción de mí, ¿no? A mí, perdona, me resuena mucho justamente con lo que decía Alba antes, que venimos como del momento más de obligación y ahora más de individualización. Bueno, exacto, merci. Pero como desde esta ilusión de que en realidad somos como hechos consumibles a nosotros mismos. Claro, hay dos la capas. ilusión de que podemos llegar a eso. Hay dos capas de la historia. Esta primera del disciplinamiento nos convertiría en seres productivos, y para eso lo importante era ser buen trabajador y buen padre, madre de familia. Con eso ya era suficiente, ¿vale? Y esto nos construyó con una moral que tiene todo un rechazo y todo un ideal y todos unos modelos. Una vez conquistado esto, entonces además puedo ser un buen consumidor, y entonces no solamente soy un productor, sino además soy un consumidor, un ciudadano, un votante, ¿no? Y entonces ahí empiezo a aparecer en mi aspecto humano. Esto lo compartimos en el grupo de biodiálogos ahí. O sea, empiezo a ser considerado por el sistema también en el aspecto humano, entre comillas. ¿Qué desea el Señor? ¿Qué le puedo servir? Y entonces sí que empiezo a ser importante en mi libertad de voto, en mi libertad de compra, en mi libertad, ¿sí? Y entonces sí que le importa al Señor, la señora, qué desea usted. Usted es libre. Me puedo autoservir, ¿no? Como si realmente de forma individualizada pudiéramos acceder a completamente todo. Tú eliges. Exacto. Eres libre de elegir. Jenny nos apunta también, bueno, básicamente es una pregunta.
os pregunta, ¿y qué pasa cuando rechazamos lo socialmente bueno? Los halagos, etc. ¿Quién contesta por ahí? ¿Quién necesita halagos? Un personaje construido. Habría que pensar quién es el que necesita los halagos. Y a partir de ahí... Es un personaje tienen de construido sentirse ahí, rechazados. claro. Bueno, desde dónde se rechaza ese halago también. Sí, es que más aún de la muerte, yo creo que es como un estigma que tenemos el no sentirnos aceptados, el ser distinto. O sea, casi que la muerte está bien. Si me siento solo, que nadie me acepta y tal, creo que mi idea será la muerte. La idea de tener distinciones de países, de banderas distintas, de clases sociales y tal. Creo que el no sentirse aceptado en la sociedad creo que es. Y es interesante, también lo compartíamos, cómo queremos ser diferentes y eso nos hace iguales. ¿Cómo sería eso, no? Todos queremos ser como únicos y diferentes y sí. Pero luego cuando hay como ese paso a realmente diferenciarte de algo, hay como un duelo, ¿no? De decir, ostras, ¿y ahora dónde caso, no? Porque al final todos somos muy iguales en nuestra pretensión de ser diferentes, ¿no? Y cuando realmente quieres como salir de ahí, eso es difícil porque puedes sentirte como atomizado, como solo, como no respaldado por algo mayor, ¿no? Por una red y un tejido mayor. Entonces ahí, bueno, está como una apertura a otras cosas, a lo mejor a sentirte vinculado con otros referentes que no es tanto de una construcción social, sino que ya vamos a cosas como más del sentido de trascendencia y que nos conectan pues con la vinculación humana, con la naturaleza, con esas preguntas esenciales. Ahí es donde podemos encontrar realmente esa sensación de formar parte de, y sentir que ese sentimiento de soledad en el fondo no es real, no existe, desde el hecho de que estamos vivos y que respiramos y que esto es un vínculo, que esa respiración nunca vas a estar solo, siempre, ¿no? Va a haber un diálogo. Pero es que esa sensación de separación, igual que tenemos esta escisión interna, dualidad como mente-cuerpo, también esto genera toda una separación de sensación con el mundo. O sea, no... Y por eso hacemos terapias y espiritualidad y en parte van bien. Para cosas sirven. Una de ellas es para restablecer un poco de diálogo entre estas partes que se han dualizado tanto. Y esto me permite también estar más en contacto con la vida directamente, ¿no? En un momento dado, y no necesitar tanto, exclusivamente, sostenerme desde la mirada probatoria del otro, de la sociedad al final, que esto me hace hipotecar cada instante de mi vida en esta construcción de mi mercancía. ¿Vale? En la medida que yo puedo respirar internamente, se dualiza menos, también me separo menos del mundo y al final me chupa un huevo también, un poco. No del todo, porque seguiré necesitando pues comer, trabajar, relacionarme, etcétera, sí, pero bueno, también está el club de frikis, no sé si este es el club de frikis, pero digamos, también en esa exploración estamos unos cuantos y ahí aprendiendo, ¿no? a cuestionar nuestras modelizaciones, ¿no? Y a encontrarnos en esto, bueno, en esta exploración quizás, ¿no? Perdonad una cosita, ahora que decías Club de Frikis, tenemos Club de Frikis en Berlín también, porque Ainana nos comenta que está viéndonos y que muchas gracias por abrir el espacio online, que está en un bus yendo hacia Berlín, y nos hace un apunte muy interesante que dice: mirar a lo que nos lleva al autorrechazo, que llama a observar dónde hemos nacido, en cuál familia, entorno social, cultura, etc. Poder abrir los ojos a cómo todos los condicionamientos se han integrado en nuestras reacciones de pensamientos, de expresión corporales cotidianas. Como primer paso para ir hacia conocerse y reconectar con la esencia de lo que somos. Y nuestras emociones, nuestros pensamientos, está claro que es todo un condicionamiento.
pero nuestras emociones, nosotros que hacemos cursos de sentir, que están súper bien, los cursos de sentir, y es un primer paso para salir de toda una separación como algo necesario, pero en ese sentir nos damos cuenta que nuestras emociones están totalmente mediatizadas por estos ideales, estos rechazos, etc. Bueno, hablaron ahí de capitalismo emocional, ¿no? Bueno, esto lo he dicho yo porque lo he relacionado un poquito con el... Porque hace días que justamente he hablado de esto con un amigo, de un poquito cómo capitalizamos las emociones y que nos relacionamos de la misma forma, pero un poquito apuntaba hacia esto, Manuel, sí. No, y totalmente lo que comparte esta chica también de todo el contexto, ¿no? Todo el contexto social, regional, nacional, familiar, ¿no? Nos hace a modelos y esto nos hace preguntar quién soy, si nazco en un país, en una época, en un lugar. Y cuando viajamos, digo, tenemos este aprendizaje siendo. Si uno viaja, no hace turismo, sino viaja realmente, se da cuenta que hay muchas maneras de ser humano, tan correctas o tan con dificultades unas como otras, ¿no? Y esto hay como una apertura que también te devuelve a ti, bueno, ¿quién soy? Si he nacido en este contexto, ¿soy esto? ¿Soy este tipo de...? Claro, como asomarse, ¿no? Asomarse a esto distinto y entonces ahí tomar un aprendizaje y ser permeable. Es como que hay una estructura y un contenedor que es el que es, pero a mí me gusta mucho el concepto de la membrana permeable, ¿no? Osmótica, es decir, que va de un lado y a otro y se modifica, como que es oxigenada, es porosa, no es rígida, ¿no? Que podemos tener la materia que tenemos, pero podemos tomar esos aprendizajes, eso pues viajando, conociendo otras maneras, y si hay algo que en mí está disponible para ser modificado, pues se puede también transformar y ser otra cosa, y luego otra, y luego otra. Y no estático. Me ha Sí. encantado el capitalismo emocional, ¿eh? Sí, Pero como una de las dos palabras guapísimas, capitalismo emocional. Y luego ahí está como una razón de la escisión. Yo pondría sobre el corro otra palabra que a mí me gusta, adicción emocional. Somos adictos emocionales sí, a la emoción del día a día, el Sí. cafecito con los amigos, la llamada, el mensaje, esos momentos que esperamos de felicidad, esa adicción, adictos emocionales. Con las palabras me dio un montón. Yo creo, o sea, como lo veo yo, la emoción es el primer, ¿no? El brillo, aquella burbujita que sube. Que luego viene interpretada a nivel hormonal, quizás. Luego que viene interpretada por un sistema que ya es antropológico, sociocultural. Según las canciones que has escuchado de pequeño, tú te creas la relación con una emoción que tienes con una pareja, que a lo mejor estás muy bien, pero no has escuchado millones de canciones que te llevan a tener un sentimiento. Como que lo veo que el sentimiento es lo que encubre la parte emocional desde un punto de vista sociocultural. Y entonces dice, vale, estoy enamorado. Y de allí decírmelo me vuelve a dar otras emociones que a lo mejor a veces me contrastan. Tipo, si me enfado, digo, tengo que estar enfadado, tengo que pelearme, no tengo que pelear. ¿Cuál es el sentimiento detrás de esta emoción? Y si luego me equivoco a darle de otro nombre, me surgen otras emociones que luego allí me entra un conflicto tremendo. Entonces, por allí las emociones había un poquito en un estado más embrional. Y el sentimiento, ¿sí es correcto? O sea, en tema de palabras. Sí. La puedo seguir usando así. Las podemos usar así. Bueno, como se acerca la hora aquí que vamos a ir... Lo hacemos breve, también para que tener toda esa pum, ¿no? Como estamos ahí. Pero bueno, si un día hay interés y se requiere más tiempo, ya lo haremos, lo organizaremos así. Esto es un espacio que está al servicio de lo que suceda. Y si realmente, oye, ya que vamos, nos quedamos un ratito más, no sé qué, lo podemos organizar así, lo pensamos. Si queréis hacemos un pequeño círculo, así para dar un poquito la palabra a todos y hacer una cosa que algunos de los que estáis aquí conocéis, que es este círculo de cierre titular, ¿no? De decir, bueno, y así, sobre todo,
voces que no hemos escuchado hoy podéis expresaros breve, tipo una frase, un titular de lo que te llevas, lo que rescatas de lo que hemos... Si os apetece. O sea, como que hablar, si os apetece. Y el que no quiera, Eso. hagas un gesto. No hace Y falta. empiezas, Adriana, tú, y Uy. ya que estás... Yo como la sensación que me lleva un poco es que por mucho que pasen los años y se nos venda la estructura que se tenga, la que nos quieran vender, siempre permanece la esencia y siempre hay esa búsqueda. Eso es como lo único permanente dentro de todo el hilo de la vida. Y me parece bonito que sea así. Siempre hay como esa aspiración al humano. Bien, yo me llevo reflexión. Andamos en el camino de búsqueda, evidentemente, muchos, y por eso llegamos a estos sitios. Y bueno, curiosidad, reflexión y camino. Pues yo me llevo mi parte de responsabilidad, si dentro de mí no solo está la esclava, sino también la ¿no? Y hacerme más responsable de esta parte, ¿no? Es decir, no están de fuera, sino están las dos aquí dentro, ¿no? O sea, a quién escucho más, a quién doy yo más voz y a quién alimento yo más, ¿no? O sea, la esclava la que toma más las riendas. Y cómo sería, pues, responsabilizarse un poquito más. Yo me quedo más allá de las palabras, de los conceptos, ¿no? Poco a poco he ido notando cómo me iba sintiendo, ¿no? Cómo me iba abriendo, cómo me iba como relajando, ¿no? No sé, me llevo esta... Las palabras a veces son pues, de una a otra, ¿no? La comedura de... En cambio es esta como esta apertura, esta sensación de que de alguna manera mi cuerpo ha entendido algo, ¿no? Más que mi cabeza, porque mi cabeza... Esto lo vamos a rescatar porque esto forma parte de nuestra experiencia, o sea, de nuestra experimentación aquí. Nosotros, sabéis, muchos, damos cursos de bioenergética y entonces os hacemos bailar y chorrear y entonces después pasan cosas interesantes. Pero uno de los experimentos que hacemos aquí es, sin bailar y chorrear, ¿qué puede pasar? Hablando en este campo que solemos hablar de la mente, pero con el cuerpo, ¿no? Con esa práctica que llevamos no solo nosotros, sino unos cuantos de los que estáis aquí. Y... A mí me viene como un agradecimiento a esta crisis, ¿no? Que nos lleva aquí, que nos lleva también a tener estos temblores, estas dudas, no saber qué palabra poner, ¿no? Y hacia un punto donde nos preguntamos quiénes somos, ¿no? Y que ya no hay ni dentro ni afuera, ni sujeto ni objeto. Tengo muchas cosas en la cabeza. No, pues yo me voy con muchísimas sensaciones corporales, muchísimas. He echado de menos esa pausa. Súper. Me venía todo el rato una palabra que me ha venido hoy, me ha parecido hoy, que es la templanza, ¿no? Sí, como... Me parece una palabra muy bonita y todo el rato, bueno, iba como en este viaje, ¿no? De las ideas y las palabras. Y aparecía siempre como la templanza para ser creativo, encontrar ese punto... ¿Qué decir templanza? Temperanza, sí. Como encontrar ese vacío, encontrarte con ese vacío y estar con él y poder desplegar, o sea, ese valor, ¿no? Como ese
entre esto que hemos estado, ¿no? Donde hemos estado ubicando como lo que niego y el ideal, y yo aquí en medio y nadie me hace caso, ¿no? Es como no me atiendo, y como esa templanza, cultivar. Muchas gracias por este espacio. Qué fuertes las palabras, ¿eh? Que cuando ya consigues usar bien las palabras es, creo, una armonía todo interna, desde la cuerda vocal, desde la respiración, el sonido y las pausas. Pues yo me llevo las palabras. Te lo cambio, Adriana, con permiso. Lo podría llamar capitalismo sentimental. Estaba haciendo un poco de orden mental. A ver lo que quieras. Si lo vas a leer ahí, la Biblia, te hago un post. No, esto nos lo llevamos para casa y ya. Sería anticapitalista sentimental. Sí. Gracias. Me sumo. Yo me llevo agradecimiento porque hacéis posible estos grupos y fascinada porque existan estos grupos, porque hasta ahora no había estado en ninguno de ellos y me parece increíble las reflexiones que se crean, que luego salimos de aquí a otra puerta y a otros trabajos y tal, y es como, wow, si es que hay conexión con gente que puede estar en esta misma frecuencia. Gracias. A mí me viene como mucho lo de, bueno, como va junto, ¿no? Lo que es individual con lo que es colectivo. Y también lo que decía que era del agradecimiento de las crisis, ¿no? Como algo que estoy sintiendo mucho últimamente, que como el sacar capas, ¿no? Como que hay como una profundización, ¿no? En algo. En desvelar esos mensajes que decías tú, ¿no? A mí me viene mucho, más a nivel individual, como es una fuerza interna lo que me pide como abrirme a la vida y acoger pues cualquier cosa que venga, incluso lo desagradable, ¿no? Lo que rechazamos. Y luego también a nivel más social sentía enfado porque venía pensando, ¿no? En cómo la educación, que es a mí lo que me toca de cerca, cómo se rechaza continuamente, que hay una sombra enorme que se rechaza, ¿no? Y como, ¿qué puedo hacer yo para llevar como luz, ¿no? Esa sombra. Yo venía reflexionando mucho sobre esto. Yo he disfrutado muchísimo y os agradezco a todos el haberme ayudado a disfrutar, y mi alegría es porque cada vez, si traspasamos ese primer velo, apariencia de que cada vez todo está peor, y no cualquier telediario o periódico nos dice, para mí no, para mí cada vez está mejor, cada vez estamos despertando colectivamente, individualmente, más gente, hay más masa crítica, y realmente a mí me da una sensación de alegría tremenda, y hemos llegado todos aquí, cada uno por su camino, pero algo nos ha traído aquí, y seguro que nos continuaremos en esta temática aquí o en otros lugares, pero sobre todo siendo más conscientes y viendo todo con no un relativismo soso, sino un relativismo en el sentido de conciencia, de sabiduría, que lo que aparenta no es lo real, sino que hay algo más detrás. Y por eso me voy muy alegre, muy contento. Y gracias. Yo también me voy contento. Y realmente lo que me llevaría de estas reflexiones es como un entregarse a la vida, entregarse a esa incertidumbre que es la misma vida, y que realmente solo desde este punto podemos conocer quién somos. Desde las certidumbres, desde las creencias es imposible conseguir nada, pero desde esta vida, desde esta incertidumbre, quizás sí que podemos conocer quién somos. Gracias por este espacio. Me encanta,
vuestros feedbacks. ¿Algo de las redes? No, hemos preguntado Perfecto. si había titulares, pero de momento no hay nadie que se haya lanzado a... Nada, y se va un momentito Sí, antes. tengo que irme, lo había dicho, Acabamos lo en siento. 2 minutitos. Sí, la sensación, como comparte nuestro amigo que se llama Jordi, es que en la medida que somos capaces de reconocer estos dos polos que hemos querido desvelar hoy, esas dos dualizaciones, nos podemos entregar a ese misterio que es la vida, ¿no? A ese desconocido, a esa pregunta, pero no por la pregunta concreta y quedarnos ahí en una pregunta metafísica, sino realmente ir en lo cotidiano, en cada cosita de la vida, pues si reconozco dónde rechazo, reconozco dónde me pierdo en el ideal, en lo otro, en todo lo otro, hay vida, hay otra cosa, hay una chispa, hay un misterio. Y entonces sería como lo que ha estado quizá hoy menos a la vista, pero que aparece ahora al final con esta alegría, ¿no? Con esta rabia, pero que no me lleva sino a decir, bueno, ¿qué hago en el mundo, en la vida? ¿No? Este recoger que hemos hecho al final y decir, bueno, ¿con esto qué? No es para quedarnos en sino al contrario, en la medida que puedo reconocer esto que rechazo y esto que me separo hacia arriba, me puedo abrir al misterio, a la vida, ¿no? Gracias y... Es que ya está todo dicho. Sin palabras. Gracias, muchas gracias por venir. De verdad, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Qué guay. De 2 meses,